Él le dijo, «Amo a alguien más», sabiendo que ella estaba embarazada de su hijo. 2 años después, la volvió a ver, de la mano con sus idénticas hijas trillizas. La oficina estaba en silencio, demasiado silenciosa para un edificio que gobernaba un imperio de $1,000 millones. Olivia Hart estaba de pie frente a las ventanas del suelo al techo, observando cómo la ciudad se difuminaba debajo de ella. Podía ver su reflejo en el cristal, su suave cabello rubio cayendo en cascada sobre sus hombros, las manos temblando ligeramente mientras descansaban sobre su abdomen. Sus ojos azul cielo estaban llenos de algo entre el miedo y una frágil esperanza. Detrás de ella, Nicholas Blake permanecía como una escultura de sí mismo, impecablemente vestido con un traje azul marino a medida, el cabello oscuro perfectamente peinado, esos mismos ojos azules penetrantes que una vez la miraron como si ella fuera su mundo entero. Ahora estaban fríos, distantes, como si miraran a través de ella. «Amo a alguien más», dijo, las palabras cortando el aire con una precisión brutal. Su voz era tranquila, ensayada, pero sus puños estaban tan apretados que sus nudillos se pusieron blancos. Olivia se giró lentamente, como si el movimiento en sí fuera doloroso. Buscó en su rostro, desesperada por encontrar una grieta en la máscara, una señal de que le estaba mintiendo, a sí mismo. Pero no había nada, solo un vacío. «Sabes que estoy embarazada, Nicholas». Su voz era apenas un susurro, pero el peso de esas palabras pareció acercar las paredes. «Lo sé», dijo él, sus ojos parpadeando brevemente hacia su estómago, donde su hijo no nacido estaba creciendo. «Por eso tiene que ser así». Fue surrealista. El hombre que una vez le susurró promesas al oído, que la había sostenido como si fuera frágil y sagrada, ahora estaba de pie frente a ella como un extraño. Los labios de Olivia se separaron, pero no salieron palabras. ¿Qué había que decir? Rogar estaba por debajo de ella. La ira solo la destrozaría. Así que se quedó allí, respirando, luchando contra el impulso de colapsar. Su corazón gritó, pero su rostro permaneció inmóvil. «Espero que valga la pena», dijo Olivia finalmente, la única defensa que le quedaba. Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y caminó hacia el ascensor, sus tacones haciendo clic contra el suelo de mármol como una cuenta regresiva para el final. Nicholas no la siguió. No dijo una palabra. Las puertas se cerraron, aislando al hombre que ella pensó que conocía. Mientras el ascensor descendía, Olivia colocó una mano sobre su vientre, sintiendo un suave aleteo desde adentro. Una lágrima rodó por su mejilla, pero su barbilla se mantuvo en alto. Esto ya no era sobre Nicholas Blake. Esto era sobre la supervivencia, sobre 3 pequeños latidos a los que había prometido proteger, incluso si su padre había decidido olvidarlos. La ciudad era ruidosa cuando salió. No le importaban los corazones rotos ni las traiciones. Ese día, Olivia Hart se prometió a sí misma que nunca miraría atrás. El apartamento era pequeño, apenas suficiente espacio para una persona, y mucho menos para una mujer que llevaba trillizos. Las paredes eran delgadas, el calentador gemía en protesta cada noche, y la ventana agrietada dejaba entrar el viento amargo por mucho que ella intentara sellarla. Olivia había vivido en el lujo antes, en áticos donde el suelo brillaba y las luces de la ciudad parecían estrellas distantes a sus pies. Ahora vivía de cheque en cheque, cada dólar estirado hasta que casi se rompía.
se sentó en la mesa de la cocina, que en realidad era solo un viejo escritorio que había arrastrado de una tienda de segunda mano. La máquina de coser frente a ella zumbaba hasta altas horas de la noche. Su ritmo, la única música en el apartamento vacío. Retazos de tela yacían esparcidos por el suelo. Se había dedicado a coser vestidos de niña, pedidos personalizados a través de una tienda en línea. No pagaba mucho, pero era un trabajo honesto y le permitía quedarse en casa, cerca de su creciente vientre. Cada puntada se sentía como un acto de desafío, como si estuviera tejiendo fuerza en sí misma con cada pasada de la aguja. El embarazo fue duro, mucho más duro de lo que los médicos le habían advertido. Desde la primera ecografía, cuando los ojos del técnico se abrieron de par en par con sorpresa y la palabra trillizos fue susurrada con una mezcla de asombro y preocupación, Olivia supo que este no iba a ser un viaje ordinario. Recordó estar sentada en la oficina blanca y estéril, escuchando los riesgos expuestos en voces clínicas y distantes. Parto prematuro, bebés con bajo peso, la tensión en su corazón y su cuerpo. Incluso hubo un momento, una fría sugerencia de un especialista, de que podría reducir el embarazo, elegir un niño para quedarse, para mejorar las probabilidades de supervivencia. Olivia había salido de esa oficina sin decir una palabra, pero su silencio fue su decisión. Los tres o ninguno. Las noches eran lo peor. El sueño era esquivo, ahuyentado por la incomodidad y el bucle interminable de pensamientos que se reproducían en su mente. Se quedaba despierta, con una mano sobre su estómago, sintiendo los suaves movimientos, a veces una patada, a veces un aleteo que se sentía como diminutas alas rozándola desde el interior. En esas horas tranquilas, cuando el agotamiento y la soledad amenazaban con tragarla, era el pensamiento de esas tres pequeñas vidas lo que la mantenía a flote. Eran suyas, eran reales. No tenía familia a la que recurrir. Su madre había fallecido años atrás, y su padre era un recuerdo lejano de alguien a quien nunca le importó quedarse. Los amigos se habían desvanecido lentamente después del escándalo con Nicholas. En su mundo, la lealtad cambiaba con la riqueza y la reputación. Embarazada y sola, no encajaba en sus calendarios sociales. Una noche, mientras una lluvia fría golpeaba la ventana, Olivia se encontró sentada en el suelo, rodeada de pequeños vestidos que acababa de terminar de coser. Suavemente tomó uno de color azul cielo, sosteniéndolo contra su vientre. Se imaginó a una niña pequeña usándolo, con cabello oscuro, ojos azul brillante, riéndose mientras giraba en círculos. Luego otro en rosa, otro en lavanda suave. Su visión se nubló con lágrimas, pero esta vez no eran de desesperación. Era amor, amor feroz y abrumador que quemaba cada herida que Nicholas había dejado. Su cuerpo dolía más con cada semana que pasaba. Las tareas simples se convertían en montañas. Había días en los que levantarse se sentía como levantar el peso del mundo. Pero se negó a dejar de trabajar. Cada dólar importaba. Cada vestido que cosía era comida en la mesa, el alquiler para otra semana, o una manta caliente para sus bebés. La gente admiraba sus diseños. Le enviaba mensajes elogiando la delicada artesanía, pero ninguno de ellos conocía la verdadera historia. Ninguno de ellos sabía que la mujer que cosía esos vestidos a menudo lloraba por ellos en la oscuridad de la noche, susurrando promesas a los niños que aún no habían nacido. El día en que se puso de parto llegó antes de lo esperado.
Olivia lo había temido, conociendo los riesgos, sabiendo lo frágil que era todo. Las contracciones comenzaron mientras estaba terminando un pedido, y en cuestión de horas, estaba en una cama de hospital, bajo las luces blancas cegadoras, los médicos murmurando en tonos cortantes y urgentes. Era caos y miedo, sin embargo, a través de todo, Olivia se mantuvo tranquila. Había hecho las paces con la posibilidad de la pérdida, pero en algún lugar muy dentro, también creía en los milagros. Cuando los gritos llenaron la sala de partos, primero uno, luego otro, luego un tercero, Olivia no pudo contener los sollozos. Eran pequeños, desgarradoramente pequeños, pero vivos. Sky, Sophie, Sadie. Las enfermeras los colocaron brevemente contra su pecho antes de llevárselos a la unidad neonatal. El corazón de Olivia se rompió y se curó en el mismo aliento. Los días en el hospital se difuminaron. Se sentaba junto a sus incubadoras, observando cómo sus pequeños pechos subían y bajaban. Tubos y cables conectados a sus cuerpos imposiblemente pequeños. Les susurraba historias, les decía lo valientes que eran, lo orgullosa que estaba de cada pequeña respiración que tomaban. Los médicos estaban asombrados de lo fuertes que eran las niñas. Contra todo pronóstico, eran luchadoras, al igual que su madre. Cuando finalmente se le permitió llevarlas a casa, Olivia se paró en la puerta de su apartamento, sosteniendo los asientos del coche con manos temblorosas. El espacio se veía aún más pequeño ahora, pero no importaba. Los colocó suavemente en una fila, mirando los 3 rostros que reflejaban los rasgos de su padre, pero le pertenecían por completo a ella. «Las protegeré», susurró, «aunque me cueste la vida». Y en ese pequeño apartamento, rodeada de muebles gastados y los suaves arrullos de sus hijas, Olivia Hart se convirtió en la mujer más fuerte del mundo. La ciudad estaba viva esa tarde, bañada en la suave luz de principios de primavera. Las calles bulliciosas con gente, el parloteo de las conversaciones mezclándose con el zumbido distante del tráfico. Nicholas Blake caminaba por la acera llena de gente, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo, la cabeza inclinada, como si el peso de sus pensamientos se hubiera vuelto demasiado pesado para soportar. Su vida, una vez prístina, se había desentrañado hilo por hilo en los últimos 2 años. Las salas de juntas ya no lo recibían con la misma reverencia. Su apellido se había convertido en un punto de escándalo silencioso, susurrado en los pasillos de cristal. Pero eso no era lo que lo atormentaba. Era su rostro, el rostro de Olivia. La había visto en sus sueños, su voz haciendo eco en los espacios vacíos de su ático. Se despertaba en silencio, a veces medio convencido de que la curva de su sonrisa solo había sido imaginada, pero cada vez era real, más real que cualquier cosa que le quedara. No sabía por qué tomó esa ruta ese día. Tal vez fue el instinto, tal vez algún hilo invisible lo estaba jalando, atrayéndolo hacia el curso de colisión que había estado evitando. Mientras doblaba la esquina hacia el parque, el mundo pareció detenerse. Allí, en medio de los árboles que recién comenzaban a mostrar sus primeros brotes verdes, una mujer estaba de pie junto a un banco, ajustando las correas de un cochecito. Su cabello atrapó la luz, un suave halo de rubio que le cortó la respiración. Sus pasos vacilaron, desacelerando hasta que se detuvo por completo. La ciudad se desvaneció en un borrón a su alrededor. Olivia, pero no era solo ella. El cochecito no era para un solo niño.
Había 3 pequeños asientos, y en ellos se sentaban 3 niñas pequeñas, idénticas en su perfección. El cabello oscuro asomaba por debajo de sombreros de colores pastel, y cuando una de ellas giró la cabeza, Nicholas lo vio. El mismo tono de azul penetrante que lo saludaba cada mañana en el espejo. Por un momento, no pudo moverse. Su corazón latía contra sus costillas, cada latido un tambor ensordecedor. Fue surrealista, como ver su propia vida desarrollarse frente a él desde fuera. Eran reales, de carne y hueso. Sus hijas, Olivia lo notó entonces. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y Nicholas sintió el agudo aguijón de su mirada. No había odio en su expresión, ni drama, ni un gesto acusatorio. Lo que vio fue peor. Lo miró como si no fuera nadie. Un extraño, un transeúnte, como si cada recuerdo que habían compartido estuviera enterrado bajo los escombros de su traición. Se agachó, sin prisa, levantando a una de las niñas en sus brazos, acunándola cerca mientras ajustaba a las otras 2 en el cochecito. Fue un acto de simple maternidad, pero para Nicholas fue como ver toda una vida que había perdido. Pudo ver los pequeños gestos, la forma en que los dedos de Olivia rozaban suavemente la mejilla del niño, la suavidad en sus ojos que una vez había sido reservada para él. Dio un paso adelante, luego otro. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. ¿Qué podría decir? ¿Que lo sentía? ¿Que había cometido un error? Esas palabras se sentían grotescas, vacías, indignas de la mujer que estaba frente a él, que había criado a 3 hijas en un mundo que le había dado la espalda. La expresión de Olivia permaneció tranquila, pero su agarre sobre el niño en sus brazos se apretó ligeramente. Los estaba protegiendo, no por miedo, sino por instinto. Ahora era una madre, y Nicholas se dio cuenta en ese momento de que ya no tenía ningún derecho sobre ella, o sobre ellos. Aún así, su cuerpo se movió por su propia voluntad, impulsado por el dolor desesperado dentro de él. «Olivia», dijo, pero su voz era ronca, apenas audible contra el ruido del parque. Ella no respondió. En cambio, le dio la espalda, ajustando las correas del cochecito con una precisión metódica. Una de las niñas soltó una suave risita, ajena a la tormenta que se cernía en el aire. Nicholas sintió que la distancia se estiraba entre ellos, más ancha que los pocos pasos que separaban sus cuerpos. Se quedó congelado, observando cómo Olivia empujaba el cochecito hacia adelante, su ritmo constante, sin prisas, como si él nunca hubiera existido. La siguió, aunque mantuvo su distancia. No estaba seguro de por qué. Quizás era un castigo, quizás era esperanza. Los observó mientras se movían por el parque, Olivia deteniéndose ocasionalmente para arreglar un juguete caído o para besar una pequeña frente. Las niñas balbuceando en un idioma que solo ellas entendían. Cada movimiento era un pequeño milagro, un mundo al que nunca había sido invitado. Pero Nicholas podía verlo ahora, más claro que nunca. No solo había perdido a Olivia, había perdido a Ana, perdido años. Primeras palabras, primeros pasos, los momentos tranquilos de asombro que pertenecían a los primeros años de la vida de un niño. Había estado ausente, no porque lo hubieran alejado, sino porque había elegido salir de esa habitación de hospital hace 2 años, demasiado asustado por las consecuencias. Cuando Olivia llegó a la puerta del parque, se detuvo. Por un segundo fugaz,
Nicholas pensó que podría darse la vuelta, que tal vez alguna parte de su pasado compartido parpadearía en su expresión. Pero no lo hizo. Ajustó el sombrero para el sol de una de las niñas, le susurró algo que la hizo reír y salió a la bulliciosa calle. Nicholas se quedó allí mucho después de que se hubieran ido, el viento tirando de su abrigo, los sonidos de la ciudad lavándolo como un eco distante. Su corazón ya no estaba roto. Estaba vacío, vaciado por la vista de 3 niñas pequeñas que ni siquiera sabían su nombre. Pero mientras se quedaba allí, mirando el espacio donde habían estado, una tranquila resolución comenzó a tomar forma. Esto no había terminado. No para él. Había perdido 2 años. No perdería toda una vida. Se dio la vuelta y comenzó a caminar. No de regreso a su oficina, no de regreso a su ático, sino hacia el único futuro que importaba. Un futuro donde tendría que luchar, no por su reputación, no por su fortuna, sino por el derecho a estar al lado de la mujer que una vez amó, y las hijas que no tenían idea de que su padre las acababa de ver por primera vez. La batalla por el perdón acababa de comenzar. La dirección no había cambiado. Nicholas la encontró garabateada en un cuaderno que de alguna manera había sobrevivido al caos de su vida. Una dirección que nunca se había atrevido a usar hasta ahora. Era un edificio modesto metido entre una lavandería y una tienda de la esquina, lejos de las elegantes torres de cristal y los ascensores privados a los que estaba acostumbrado. Se paró fuera de la puerta, mirando los números de latón gastados como si fueran un código antiguo que tenía que descifrar. Su mano se cernió sobre el timbre, el peso de todo lo que había perdido presionando contra su pecho. Cuando finalmente lo presionó, el sonido hizo eco, agudo e invasivo, rompiendo el frágil aire a su alrededor. Pasaron los minutos. No estaba seguro de si ella respondería. No la habría culpado si no lo hubiera hecho. Pero luego la puerta se abrió, y allí estaba ella. Olivia se paró en la puerta, sin maquillaje, el cabello recogido en un moño suelto, vestida con jeans sencillos y un suéter suave que se aferraba a ella de una manera mucho más hermosa que cualquier vestido de diseñador. Lo miró con la misma indiferencia tranquila que había visto en el parque, pero ahora, de cerca, podía ver el tranquilo agotamiento en sus ojos, las sombras de las noches sin dormir, el peso de una mujer que había cargado demasiado durante demasiado tiempo. Nicholas abrió la boca para hablar, pero la mano de Olivia se levantó ligeramente, deteniéndolo antes de que una sola palabra pudiera escapar. ¿Qué quieres, Nicholas? Su voz no era cruel, pero tampoco era acogedora. Era factual, como si le estuviera pidiendo que dijera su propósito y se fuera. «Necesito verlas», dijo él, su voz áspera, apenas manteniéndose unida. «Necesito ver a mis hijas». Por un momento, ella no se movió. El silencio entre ellos era denso, como si las paredes se hubieran acercado. Finalmente, Olivia suspiró, no en derrota, sino en resignación, como si hubiera sabido que este momento llegaría eventualmente. Se hizo a un lado, permitiéndole sin palabras entrar al apartamento. El interior era exactamente lo que había temido, y sin embargo, más de lo que podría haber imaginado. Era pequeño, sí, pero era cálido. Juguetes estaban esparcidos por el suelo, vestidos hechos a mano colgaban ordenadamente en una línea, y pequeños zapatos estaban alineados junto a la puerta. No era un lugar de riqueza, pero era rico en vida, en cuidado, en amor.
El aire olía débilmente a lavanda y a talco para bebés, un aroma que lo golpeó más fuerte que cualquier confrontación podría haberlo hecho. «Están dormidas», dijo Olivia, cruzando los brazos sobre el pecho mientras se apoyaba en la puerta de lo que supuso era su habitación compartida. «Duermen la siesta después del almuerzo. Tienes 10 minutos, Nicholas». No estaba seguro de si se refería a 10 minutos para hablar o 10 minutos para demostrar su valía, pero de cualquier manera, lo aceptó. Entró en la sala de estar, con cuidado de no perturbar el delicado orden del caos. Notó una pequeña foto en el estante, Olivia sosteniendo a las 3 niñas en sus brazos. Su sonrisa suave y cansada, pero genuina. Nunca la había visto parecer más viva, y eso lo destrozó. «No vine aquí a rogar por perdón», comenzó, obligándose a encontrarse con su mirada. «Sé que no lo merezco, pero necesito que entiendas algo. Ese día, cuando dije que amaba a alguien más, fue una mentira. La mentira de un cobarde. Mi familia, mi junta, me pusieron una pistola en la cabeza, Olivia. Me dijeron que si no me alejaba de ti, lo perdería todo. Y yo no tuve el coraje de luchar contra ellos. Pensé que te estaba protegiendo. Pensé que si desaparecía, al menos no te arrastrarían a su guerra». Olivia no se inmutó. No interrumpió. Se quedó quieta, absorbiendo sus palabras con la misma calma que había usado desde el momento en que él llegó. Continuó, las palabras brotando de él ahora, la presa finalmente rota. «No supe de los trillizos hasta después de que te fuiste. Volví a la oficina y me dijeron que habías renunciado, desaparecido. Traté de encontrarte. Dios, lo intenté. Pero mi padre se aseguró de que cada puerta estuviera cerrada. Querían que me casara con alguien de su círculo, que me atara a su imperio comercial. Y yo», hizo una pausa, tragándose el amargo sabor de su propio fracaso. «Los dejé ganar. Dejé que el miedo dictara mis elecciones. Pero después de ese día, no podía vivir conmigo mismo. Rompí lazos. Vendí mis acciones. Ya no soy el CEO, Olivia. No soy el hombre que eligió el poder sobre ti. Soy solo un hombre que ha estado caminando vacío durante 2 años». Hubo una larga y sofocante pausa. Los ojos de Olivia se suavizaron por un momento fugaz, un parpadeo de reconocimiento en su expresión, pero luego sus brazos se cruzaron más fuerte, como si necesitara prepararse. «¿Crees que decir eso cambia algo?», preguntó ella, su voz tranquila, pero llevaba un filo. «¿Crees que porque finalmente te despertaste, se supone que debo devolverte la vida de la que te alejaste? ¿Tienes alguna idea de lo que es, Nicholas? Llevar 3 vidas dentro de ti, mientras el padre de esos niños se desvanece en el aire? Coser ropa a las 3 de la mañana, porque es el único tiempo que te queda después de cambiar pañales y mecer bebés que lloran para que duerman. Te fuiste. No puedes volver y fingir que un monólogo arregla eso». Nicholas sintió el aguijón de cada palabra. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Pero esto no se trataba de arreglar lo que estaba roto. Se trataba de luchar por la oportunidad de ser digno de estar en la misma habitación que las piezas. «No espero perdón, Olivia», dijo, dando un paso más cerca, aunque no lo suficiente como para invadir los frágiles límites que ella había establecido. «Pero no voy a desaparecer de nuevo. Estaré aquí, aunque sea solo como una sombra en sus vidas. Me ganaré mi lugar no porque lo quiera, sino porque ellas merecen un padre que nunca se rinde». Un sonido suave los interrumpió. Era débil pero inconfundible. El murmullo adormilado de un niño que se despertaba de una siesta.
La cabeza de Olivia se giró ligeramente hacia la puerta del dormitorio, el instinto superando su postura. Por primera vez desde que él había llegado, Nicholas vio su armadura resquebrajarse. La madre en ella siempre estaba alerta, siempre lista. Lo miró de nuevo, su expresión ilegible ahora. «No te acercarás a ellas hasta que yo decida que estás a salvo», dijo, su voz cortante, pero no cruel. «No a salvo para mí, a salvo para ellas». Nicholas asintió. Era más de lo que había esperado. No buscaba un atajo de regreso a sus vidas. Estaba listo para tomar el camino largo, por brutal que fuera. Mientras Olivia desaparecía en el dormitorio para atender a las niñas, Nicholas se quedó solo en la pequeña sala de estar, su corazón latiendo con algo nuevo. No era esperanza, aún no, pero era un comienzo, una primera respiración en una vida que casi había destruido. Se giró hacia la pequeña ventana, la ciudad extendiéndose más allá del cristal. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo no se veía tan vacío. Los días después de su visita pasaron lentamente, como si el tiempo mismo se hubiera engrosado alrededor de Nicholas, obligándolo a vadear cada momento con el peso de sus elecciones presionando contra él. Olivia no llamó, no envió un mensaje, pero tampoco le había cerrado la puerta en la cara. Eso era más de lo que merecía, y él lo sabía. Sin embargo, la idea de que sus hijas crecieran sin conocerlo era insoportable. No podía cambiar el pasado, pero podía luchar por el futuro, incluso si eso significaba empezar desde el fondo de sus vidas. Nicholas comenzó a aparecer en el parque donde Olivia llevaba a las niñas a sus paseos matutinos. Al principio, mantuvo su distancia, sentado en un banco debajo de un árbol, fingiendo leer un periódico mientras sus ojos estaban fijos en ellas. Vio a Olivia levantar suavemente a cada niña en los columpios, sus manos cuidadosas, pero practicadas, como si pudiera hacerlo mientras dormía. Las niñas, Sky, Sophie y Sadie, eran pequeños torbellinos de curiosidad, sus rizos oscuros rebotando mientras deambulaban con la coordinación caótica de los niños pequeños que aprenden su mundo. Memorizó cada sonido de su risa, cada inclinación de sus cabezas y cada momento en que la mano de Olivia se extendía instintivamente para guiarlas o protegerlas. Al principio, Olivia ignoró su presencia. Miraba hacia él, no ofrecía ningún reconocimiento y devolvía toda su atención a las niñas. Pero notó que nunca se iba del parque mientras él estaba allí. Le permitía quedarse a la vista, como si lo estuviera probando en silencio, para ver si su determinación se marchitaría. Una mañana, cuando el aire de primavera era suave y el parque estaba menos concurrido, una de las niñas, Sophie, se enteró más tarde. Se acercó a su banco. Sus pequeñas piernas se movieron con la determinación que solo un niño de 2 años podía poseer. Se paró frente a él, mirándolo con grandes ojos azules que reflejaban los suyos. Nicholas se congeló, temeroso de que el más mínimo movimiento equivocado destrozaría este momento frágil. Ofreció una sonrisa vacilante, bajando el periódico a su regazo, sus manos abiertas y no amenazantes. Sophie inclinó la cabeza, estudiándolo con inocente curiosidad. Olivia estuvo allí en segundos, arrodillándose junto a su hija, su expresión ilegible. No regañó al niño, no la apartó. En cambio, simplemente miró a Nicholas, su mirada aguda, midiendo. Sin decir una palabra, levantó a Sophie en sus brazos
y la llevó de regreso al cochecito. Pero algo había cambiado. Ella no había construido un muro entre ellos. Esta vez no. Al día siguiente, Nicholas vino preparado. Llevaba una pequeña bolsa de papel con rodajas de fruta fresca. El tipo que a los niños pequeños les encantaba. No se acercó a ellos directamente. En cambio, cuando Olivia se sentó en un banco para leer mientras las niñas jugaban a su alcance, Nicholas colocó la bolsa silenciosamente en el extremo del banco y se alejó. Olivia se dio cuenta. Al principio no la tocó, pero cuando una de las niñas comenzó a quejarse, metió la mano en la bolsa, sacó una rodaja de manzana y se la ofreció a su hija. Nunca miró a Nicholas, pero él vio que sus dedos temblaban ligeramente. Estas pequeñas interacciones sin palabras se convirtieron en su nuevo idioma. Nicholas nunca se entrometió, nunca cruzó la línea invisible que Olivia había trazado. Se sentaba cerca, a veces leyendo, a veces observando en silencio, y ofrecía pequeños gestos. Un juguete al que le faltaba una pieza que había notado, una pequeña manta cuando el viento se levantaba. Lentamente, la postura de Olivia comenzó a suavizarse. Una tarde, una rueda del cochecito se atascó mientras Olivia intentaba maniobrarlo sobre un parche de pavimento irregular. Nicholas estaba a su lado antes de que ella pudiera siquiera levantar la vista, arrodillándose para arreglar la rueda con una eficiencia tranquila que incluso lo sorprendió a él mismo. Él no habló, ni ella tampoco. Pero cuando la rueda volvió a su lugar, Olivia exhaló, un suspiro silencioso e involuntario que tenía más peso que las palabras. Por primera vez, no se retiró de inmediato después de aceptar su ayuda. Las niñas también comenzaron a reconocerlo. Señalaban en su dirección, balbuceando frases incoherentes, sus rostros iluminándose con sonrisas cuando lo veían acercarse de lejos. Nunca se permitió el lujo de levantarlos en sus brazos o arrodillarse a su nivel sin la aprobación silenciosa de Olivia. Pero cada mirada, cada pequeña sonrisa de los niños, era una batalla ganada. Las semanas se convirtieron en meses. Nicholas se convirtió en parte de su rutina, no como un padre, todavía no, sino como una presencia constante. Aprendió sus canciones favoritas, el ritmo de sus estados de ánimo por la tarde, la forma en que Sophie fruncía el ceño cuando se concentraba, cómo Sadie siempre reclamaba el lado izquierdo del cochecito y cómo Sky extendía la mano para mantener el equilibrio cada vez que deambulaba por un terreno irregular. También aprendió los silencios de Olivia, cómo leer los cambios sutiles en su postura, cuándo quedarse atrás y cuándo ofrecer un acto de asistencia tranquilo. Una tarde lluviosa, el parque estaba casi vacío. Olivia luchaba con un paraguas mientras intentaba proteger a las niñas, mientras ajustaba la terca cubierta del cochecito. Nicholas se acercó sin preguntar. Esta vez, ella no lo detuvo. Él sostuvo el paraguas de forma constante sobre ella, mientras aseguraba la cubierta, sus manos rozándose solo una vez, pero el toque le provocó un escalofrío tranquilo. Cuando Olivia terminó, lo miró, y por primera vez, sus ojos se suavizaron, no con resignación, sino con una gratitud cansada. «Eres persistente», dijo. Su tono neutro, pero no había frialdad en él. Fue la primera frase que le había dicho desde ese día en el apartamento. «No puedo permitirme no serlo», respondió Nicholas, su voz firme, aunque su corazón latía con la importancia de sus palabras. Las niñas se reían bajo la cubierta del cochecito, ajenas a la delicada tregua que se estaba formando sobre ellas.
Los labios de Olivia se curvaron en algo que no era del todo una sonrisa, pero tampoco estaba lejos de serlo. Nicholas no necesitaba ganársela con grandes gestos o disculpas vacías. Eran las pequeñas cosas, los actos diarios y pacientes de estar allí. Cada instinto de negocios abotonado del que una vez se enorgulleció no tenía lugar aquí. Esto no era una negociación en una sala de juntas. Esta era una subida lenta e implacable, paso a paso, hacia la vida de una mujer que tenía todas las razones para cerrarle la puerta. Y sin embargo, lo estaba dejando entrar, centímetro a centímetro. El periódico de la mañana llegó más temprano de lo habitual. Nicholas se sentó en la mesa de su cocina, mirando la primera plana donde su propio rostro le devolvía la mirada bajo el titular Blake Eyre reconstruye su imperio en las sombras. Era un artículo mordaz, lleno de medias verdades y amenazas veladas, elaborado por las mismas personas que una vez aplaudieron su ascenso. Sus antiguos socios comerciales, los miembros de la junta que lo habían presionado para que sacrificara a Olivia, ahora lo pintaban como un pasivo, un hombre que le había dado la espalda al legado familiar por una mujer inferior a su círculo. El artículo no mencionaba a Olivia ni a las niñas directamente, pero las insinuaciones eran claras. Se habían enterado de que estaba pasando tiempo con ellas de nuevo, y querían que se detuviera. La llamada telefónica llegó más tarde esa tarde. Reconoció el número de inmediato. Jonathan Pierce, uno de los miembros de la junta directiva, que una vez había actuado como un segundo padre para él, ahora hablaba con la precisión fría de un hombre que emite un ultimátum. Nicholas, necesitamos hablar de estas apariciones que has estado haciendo en parques públicos. La imagen de la compañía no es algo que podamos permitir que empañes más. Necesitas decidir qué importa más, una mujer y sus hijos, o el imperio que construyó tu padre. Nicholas había escuchado estas palabras antes, vestidas en diferentes tonos, entrelazadas con amenazas más suaves. Pero esta vez no lo sacudieron. Esta vez, la imagen de Olivia levantando a Sadie en sus brazos después de un tropiezo, de la risa contagiosa de Sophie, de la pequeña mano de Sky que se extendía hacia la suya, se veía más clara en su mente que cualquier tabla de sala de juntas o precio de acciones. «Ya tomé esa decisión hace 2 años», respondió Nicholas, su voz tranquila, aunque cada palabra estaba teñida de acero. «Y elegí mal. No cometeré ese error de nuevo». Colgó antes de que Jonathan pudiera responder, pero sabía que esto era solo el comienzo. Las amenazas escalarían. Sus antiguos aliados tenían demasiado orgullo, demasiado invertido en su imagen para dejar que su desafío quedara sin respuesta. Y esta vez, no se conformarían con artículos velados y advertencias susurradas. Irían por Olivia, no directamente, sino a través de los susurros despiadados que podrían arruinar reputaciones, destruir su pequeño negocio y pintarla como una oportunista escandalosa. No podía dejar que eso sucediera. Nicholas llegó al apartamento de Olivia tarde esa noche, sin avisar. No esperaba una cálida bienvenida, pero ella lo dejó entrar sin decir una palabra. Las niñas estaban dormidas, sus pequeños alientos llenando la pequeña habitación con un ritmo pacífico que contrastaba bruscamente con la tormenta que se estaba gestando afuera. «Van a ir tras de ti», dijo Nicholas tan pronto como la puerta se cerró detrás de él. No lo endulzó, no ofreció la cortesía de suavizar la verdad. La gente con la que solía trabajar se enteraron de las niñas, de ti.
Van a distorsionar la historia. Intentarán que parezca que me atrapaste, como si fueras la razón por la que dejé la compañía. Ya no se trata de mí, Olivia. Se trata de ti. Querrán destruir tu nombre para salvar el de ellos. El rostro de Olivia permaneció ilegible, pero sus ojos brillaron con un fuego familiar. La misma ferocidad protectora que había mantenido a sus hijas a salvo todos los días de sus vidas. No preguntó por qué Nicholas solo la estaba advirtiendo ahora. No necesitaba hacerlo. Sabía cómo funcionaba el poder. Pero ella nunca había sido de las que bajan la cabeza, ni siquiera cuando las probabilidades estaban en su contra. «No les tengo miedo», dijo Olivia, su tono firme, aunque sus brazos se cruzaron sobre su pecho, como si se preparara para la batalla. «Estoy cansada de esconderme. Estoy cansada de ser la mujer de la que la gente susurra, pero nunca le pregunta la verdad. Si quieren una historia, les daré una». Nicholas no había anticipado su desafío, aunque en retrospectiva, debería haberlo hecho. Ella siempre había sido más fuerte que él cuando se trataba de sobrevivir a las tormentas. Al día siguiente, Olivia tomó una decisión que sorprendió incluso a Nicholas. Se puso en contacto con una periodista, no con uno de los buitres que prosperaban con las columnas de chismes y los artículos de ataque corporativos, sino con una mujer llamada Grace Adams, conocida por sus reportajes valientes sobre la corrupción y su agudo sentido de la justicia. Grace se mostró reacia al principio. Estas historias a menudo terminaban con la voz de la víctima enterrada bajo las máquinas de relaciones públicas corporativas. Pero a medida que Olivia exponía la verdad, el embarazo, el silencio, el exilio forzado del mundo de Nicholas, Grace se dio cuenta de que esto no era solo otro escándalo. Esta era una lucha contra la estructura misma que silenciaba a las mujeres y protegía a la élite. La entrevista tuvo lugar en el apartamento de Olivia, con las niñas durmiendo la siesta en la habitación de al lado. Nicholas estaba allí, pero se mantuvo en silencio, sentado en la esquina, observando a Olivia contar su historia. Ella no lloró, no pidió lástima. Habló con tranquila dignidad, explicando cómo había construido una vida de la nada mientras protegía a sus hijas de un mundo que las consideraba verdades inconvenientes. Grace escuchó, tomó notas, hizo las preguntas difíciles y prometió imprimir cada palabra sin censura. Cuando el artículo se publicó, no fue en las páginas de chismes, sino en la primera plana de una importante agencia de noticias. La lucha de una mujer contra el imperio, la historia de Olivia Hart, se convirtió en un titular que se incendió en cuestión de horas. La respuesta fue inmediata. La gente se unió a ella. Las madres compartieron sus propias historias de abandono y traición corporativa. Las mujeres que habían sido silenciadas encontraron en Olivia un símbolo de desafío. Internet estalló con apoyo, mientras que la junta corporativa se apresuró a controlar una narrativa que se les había escapado de las manos. Nicholas observó cómo Olivia manejaba la tormenta con gracia, sin salirse nunca de la línea, sin rebajarse a su nivel. Asistió a reuniones donde los inversores exigían rendición de cuentas, pero esta vez la marea había cambiado. La compañía no podía permitirse ser vista como el villano. El nombre Blake había sido manchado no por la existencia de Olivia, sino por la crueldad de aquellos que intentaron borrarla. Una semana después de que se publicara el artículo, Nicholas se paró junto a Olivia mientras caminaban por el parque, las niñas balbuceando emocionadas en su cochecito. La gente la reconocía ahora. Los extraños le ofrecían palabras amables. Una madre se detuvo para agradecerle por hablar.
Un hombre mayor le dio un respetuoso asentimiento al pasar. Olivia se había convertido en algo más que un nombre en un artículo. Era un símbolo de rebelión tranquila, un recordatorio de que el poder no pertenecía exclusivamente a aquellos en las salas de juntas. Nicholas vio el cambio en ella, cómo se erguía más, cómo su risa llegaba más fácilmente. Había temido que su mundo la destruiría, pero ella había hecho lo que él nunca se había atrevido a hacer. Lo había enfrentado de frente y había salido más fuerte. A medida que el sol se sumergía bajo el horizonte, proyectando un brillo dorado sobre el parque, Olivia se detuvo, girándose hacia Nicholas con una mirada que era más suave de lo que había sido en meses. «Dijiste que querías luchar por ellas», dijo, asintiendo hacia las niñas. «Tendrás tu oportunidad, Nicholas, pero esta vez lo harás en mis términos». Él asintió, sintiendo el peso de esas palabras instalarse en sus huesos. No había lugar para el orgullo aquí. No había atajos a la redención. Pero de pie a su lado ahora, en medio de un mundo que había intentado y fallado en silenciarla, Nicholas entendió que esta batalla estaba lejos de terminar. Pero por primera vez, ya no luchaban solos. La ciudad había cambiado, o tal vez fue Nicholas quien lo hizo. Las calles se veían igual, pero ahora cada esquina llevaba un recuerdo de la vida que casi había perdido. Las imponentes oficinas que una vez simbolizaron el poder ahora parecían pequeñas en comparación con la tranquila fuerza del mundo de Olivia. Su historia había encendido algo mucho más grande de lo que cualquiera de los dos podría haber predicho. Lo que comenzó como un solo artículo se había propagado a través de las redes sociales, las redes de noticias y los foros públicos. La gente ya no susurraba sobre Olivia Hart a puertas cerradas. Gritaban su nombre con orgullo. Se había convertido en un símbolo de resiliencia, no porque buscara la fama, sino porque se había mantenido firme cuando habría sido más fácil desaparecer. Nicholas pasaba sus días equilibrando entre ayudar a Olivia de maneras pequeñas, casi invisibles, y enfrentando la reacción de su antiguo mundo. Los inversores que una vez lo trataron como un niño de oro, ahora lo miraban con una mezcla de confusión y admiración reacia. No podían negar que las acciones de la compañía se habían estabilizado, incluso subido ligeramente, desde que se conoció la historia de Olivia. No era solo simpatía, era confianza. La gente quería volver a creer en algo real. Estaban cansados de declaraciones pulidas y sonrisas corporativas. La honestidad cruda de Olivia les había dado algo auténtico para apoyar. Pero Nicholas sabía que la opinión pública era voluble. Podía cambiar con un solo paso en falso. Por eso andaba con cuidado. Cada aparición en público con Olivia y las niñas era deliberada, aunque nunca escenificada. Iban al parque, visitaban pequeños cafés, siempre viviendo sus vidas como lo habían hecho antes, pero ahora bajo la atenta mirada de un público curioso. No le importaba la atención, no cuando veía la forma en que la gente se acercaba a Olivia, no con preguntas invasivas o lástima, sino con una gratitud tranquila. Las madres se detenían y sonreían, los padres asentían respetuosamente, y a veces, las mujeres que habían pasado por sus propias guerras privadas compartían unas pocas palabras de solidaridad. Olivia nunca se regodeaba en la atención, pero Nicholas podía ver cuánto significaba para ella. Por una vez, no era invisible. Las niñas estaban creciendo rápido. Sky se había convertido en la líder del trío, siempre la primera en explorar,
la primera en desafiar. Sophie, más tranquila, más observadora, sus ojos siempre escaneando, captando los detalles. Sadie era la pacificadora, la que se acercaba cuando sus hermanas chocaban por los juguetes o la atención. Verlas crecer, ver sus personalidades desarrollarse, era un recordatorio diario para Nicholas de todo lo que casi se había perdido. Cada momento, cada pequeño hito, se sentía como una victoria. Una tarde, después de un largo día lleno de entrevistas y reuniones, Nicholas se encontró de regreso en el apartamento de Olivia. Se había convertido en un ritual estas tardes. Él llegaba después de que las niñas estaban metidas en la cama y se sentaban en la pequeña sala de estar, a veces hablando, a veces sentados en un silencio cómodo. Pero esta noche se sentía diferente. Había una tensión en el aire, no de conflicto, sino de algo no dicho que flotaba entre ellos. Olivia se sentó con las piernas cruzadas en el sofá, sus dedos trazando patrones distraídamente en la tela. Nicholas se sentó frente a ella, con los codos apoyados en las rodillas, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si la distancia entre ellos necesitara cerrarse físicamente. Se veía cansada, pero no el tipo de cansancio que provenía de la falta de sueño. Era un cansancio profundo, el tipo que se instalaba cuando has estado luchando durante demasiado tiempo. He estado pensando, comenzó Olivia, su voz firme pero más suave de lo habitual, en lo que viene después, en lo que significa todo esto ahora que el mundo lo sabe. Nicholas escuchó, sintiendo que esto no era solo una reflexión casual. No quiero que crezcan en una historia que se defina por lo que hemos perdido, continuó. Quiero que sepan quiénes son, de dónde vienen, pero que no queden atrapadas por los errores que hemos cometido. Se merecen más que eso. Y creo, tal vez, nosotros también. Nicholas sintió que su garganta se apretaba. Había ensayado tantas disculpas, tantas declaraciones de amor en su mente, pero ninguna de ellas parecía digna en este momento. En cambio, simplemente asintió, esperando, dejándola marcar el ritmo. «Veo cómo te miran ahora», dijo Olivia, sus labios curvándose en una leve sonrisa. «No conocen la historia, el dolor. Solo ven a un hombre que se presenta, todos los días, sin falta». «Eso es todo lo que quiero ser», dijo Nicholas en voz baja. «Alguien que se presenta, por ellas, por ti». Hubo una larga pausa. Los ojos de Olivia se suavizaron, pero había un parpadeo de incertidumbre allí, una vulnerabilidad que rara vez le permitía ver. «He construido tantos muros, Nicholas. No sé cómo derribarlos sin perderme a mí misma». Él se echó un poco hacia atrás, dándole espacio, pero sus palabras llevaban una intensidad tranquila. «Entonces no los derribes. Déjame escalarlos. Déjame ganarme cada ladrillo». Su risa fue suave, casi reacia, pero fue el sonido más hermoso que había escuchado en todo el día. Por primera vez, se sintió como si la distancia entre ellos no fuera tan insuperable. La semana siguiente, algo sucedió que ninguno de los dos había anticipado. Era una tarde simple en el parque. Las niñas jugaban cerca de un arenero, Nicholas sentado en el césped a unos metros de distancia, Olivia observando desde el banco. Una joven periodista se acercó, esta vez sin un equipo de cámara, sin micrófono, solo un cuaderno y una sonrisa nerviosa. No estaba allí para un escándalo o una primicia. Estaba escribiendo un artículo sobre padres que luchan por regresar a la vida de sus hijos. Preguntó si Nicholas estaría dispuesto a compartir su historia,
no la versión pulida, sino la real. Nicholas miró a Olivia, buscando silenciosamente su permiso. Ella le dio un pequeño asentimiento, sus ojos reflejando una comprensión de que esta ya no era solo su batalla privada. Se había convertido en algo más grande, una narrativa que podría reformular la forma en que el mundo veía la redención, la paternidad y las segundas oportunidades. El artículo se publicó bajo el titular "El padre que se negó a desaparecer". No fue sensacionalista. Hablaba de sus fracasos, de su cobardía, pero también de su persistencia, de sus actos silenciosos de presentarse todos los días por las hijas que no tenían ninguna razón para confiar en él. La respuesta del público fue abrumadora, pero esta vez no estuvo llena de susurros que buscaban escándalos. Estaba llena de cartas de padres, de hijos, de personas que anhelaban la reconciliación, pero nunca encontraron el camino. Nicholas se dio cuenta entonces de que el pasado no necesitaba definirlos, no si estaban dispuestos a reescribir el final. Y Olivia, que había luchado tan ferozmente para proteger a sus hijas de la crueldad del mundo, estaba empezando a ver que tal vez, solo tal vez, podrían construir algo nuevo a partir de los escombros. Una tarde, mientras recogían después de un día en el parque, Sky extendió la mano, agarrándola de Nicholas sin que se lo pidieran. Lo miró, sus ojos azules grandes y confiados, y simplemente dijo, «Papi». La palabra fue suave, casi un susurro, pero hizo eco más fuerte que cualquier aplauso que Nicholas hubiera recibido en su vida. Se volvió hacia Olivia, con el corazón en la garganta, pero ella ya lo estaba mirando, sus labios curvados en una sonrisa que ya no estaba guardada. En ese momento, Nicholas entendió que el perdón no era un gran gesto. Estaba en los momentos tranquilos, en la forma en que la mano de un niño de 2 años podía tender un puente sobre 2 años de silencio, en la forma en que Olivia ya no lo miraba a través de él, sino a él. No necesitaba que ella dijera las palabras. Podía verlo en sus ojos. Los muros no habían desaparecido, pero ahora había una puerta. Y por primera vez, ella estaba parada allí, sosteniéndola abierta. El aire era cálido con la promesa del verano, y la ciudad se sentía más suave esa tarde, como si incluso sus bordes afilados se hubieran embotado por la tranquila anticipación que zumbaba bajo la superficie. Nicholas había planeado cada detalle meticulosamente, no de la manera grandiosa y excesivamente orquestada que podría haberlo hecho una vez, sino con un cuidado nacido de la humildad. Sabía que a Olivia no le importaban las exhibiciones lujosas o los gestos vacíos. Ella valoraba la sinceridad, y él no tenía la intención de darle nada menos. El parque siempre había sido su lugar. Fue allí donde se atrevió por primera vez a seguirla, donde sus hijas le ofrecieron sin saberlo su aceptación, en forma de simples sonrisas y manos extendidas. Era apropiado que se convirtiera en el escenario de lo que Nicholas esperaba que fuera el comienzo de su próximo capítulo. Llegó temprano, montando un picnic tranquilo bajo el gran roble que los había sombreado en tantas tardes. No había fotógrafos escondidos en los arbustos, ni decoraciones elaboradas. Solo una manta suave, una cesta llena de los alimentos favoritos de Olivia y una pequeña caja escondida de forma segura en su bolsillo. Las niñas estaban al tanto del secreto, tanto como los niños de 2 años podían estarlo. Había pasado la noche anterior con ellas, elaborando 3 pequeños colgantes de corazón de oro, cada uno grabado con sus nombres: Sky, Sophie, Sadie.
Se habían reído mientras él les explicaba su misión especial, aunque no estaba del todo seguro de cuánto de ella entendían. Pero eso no importaba. Su presencia era suficiente. Cuando Olivia llegó, empujando el cochecito con una gracia practicada, lo miró con una mezcla de curiosidad y cauteloso divertimento. Las niñas estaban inquietas, retorciéndose en sus asientos, ansiosas por ser libres. Nicholas se puso de pie y se acercó a ellas, su corazón latiendo con un nerviosismo que no tenía nada que ver con el miedo al rechazo, sino con la importancia del momento. «Esto se parece peligrosamente a una cita, Nicholas», dijo Olivia, sus labios curvándose en una sonrisa que ya no estaba cargada de escepticismo. «Tal vez lo es», respondió él, sacando a Sophie del cochecito y acomodándola en la manta. «Pero no es del tipo en el que estás pensando». Olivia arqueó una ceja, pero no dijo nada mientras comenzaba a desempacar la cesta con él. Las niñas se revolcaron en el césped, sus risas llenando el aire, ajenas a la tensión que se acumulaba lentamente en el pecho de Nicholas. Esperó, dejando que la tarde se desarrollara con facilidad, sin apresurarse, sin forzar el momento. Comieron, hablaron, y por un tiempo, se sintió como cualquier otra tarde que habían compartido. Pero debajo de su exterior tranquilo, los dedos de Nicholas jugaban con la pequeña caja en su bolsillo. Las palabras que había ensayado una y otra vez, dando vueltas en su mente. A medida que el sol comenzaba a sumergirse bajo el horizonte, proyectando el parque en tonos de oro y ámbar, Nicholas supo que era el momento. Metió la mano en la cesta y sacó una pequeña bolsa de terciopelo. Las niñas, sintiendo que algo estaba sucediendo, se reunieron a su alrededor con ojos grandes y expectantes. Les entregó a cada una de los colgantes, sus pequeños dedos agarrando las delicadas cadenas con emoción. «Niñas», comenzó, su voz firme a pesar de la tormenta dentro de él. «Necesito su ayuda. ¿Creen que pueden darle esto a mami por mí?» Sky, siempre la líder, asintió con una expresión seria, como si entendiera la gravedad de su tarea. Sophie la siguió, sus labios curvados en una sonrisa tímida, mientras Sadie, siempre la pacificadora, aplaudía en señal de aprobación. Juntas, se tambalearon hacia Olivia, que las observaba con una expresión perpleja, sus ojos entrecerrados mientras le presentaban los colgantes. Ella los tomó, sus dedos rozando los nombres grabados, sus labios separándose ligeramente por la sorpresa. Nicholas se levantó, su corazón latiendo contra sus costillas, y cruzó el espacio entre ellos. Se arrodilló frente a ella, no por tradición, sino porque se sentía bien. Porque Olivia Hart había cargado con más peso en los últimos 2 años de lo que él jamás había sabido, y ella merecía más que un hombre de pie sobre ella con una pregunta. «Sé que esta no es la vida que imaginaste», dijo, su voz cruda y expuesta, «y sé que no soy el hombre que se suponía que debía ser, pero todos los días contigo y con ellas he aprendido lo que significa presentarse. No con promesas o grandes gestos, sino con una persistencia tranquila. No quiero ser un visitante en esta vida que hemos construido juntos, Olivia. Quiero ser el hogar». Metió la mano en su bolsillo y recuperó la caja, abriéndola para revelar un anillo simple, sin diamantes extravagantes, sin ostentación. Solo una banda, elaborada con cuidado, con una frase inscrita que solo ella entendería. Las 3, siempre. La respiración de Olivia se cortó. Lo miró a él, al anillo, a sus hijas que ahora estaban sentadas mirando, imitando a su padre, arrodillándose en el césped, riéndose de su propio chiste privado.
Las lágrimas se acumularon en sus ojos, no de tristeza, sino de la abrumadora verdad de que este hombre ante ella había cambiado, no por el mundo, sino por ellas. Nicholas no la presionó. Dejó que el silencio se mantuviera, entendiendo que la respuesta de Olivia nunca se daría a la ligera. Pero luego, como si los muros que ella había construido tan cuidadosamente se hubieran derrumbado silenciosamente, sin que ninguno de los dos se diera cuenta, ella sonrió. Era una sonrisa que llevaba cada cicatriz de batalla, cada noche sin dormir, cada promesa susurrada que le había hecho a sus hijas en la oscuridad. Y en ese momento, Nicholas supo su respuesta, incluso antes de que ella hablara. Sí, dijo Olivia suavemente, extendiendo la mano para tomar la suya, sus dedos entrelazándose con los de él, tan naturalmente, como si siempre hubieran estado destinados a estarlo. Pero no por el anillo, por ti, por ellas, porque ya hemos construido la vida que importa. Las niñas chillaron de alegría, ajenas a la magnitud de lo que acababa de suceder, pero su risa fue la banda sonora perfecta para el momento. Nicholas deslizó el anillo en su dedo, sus manos temblando no por nervios, sino por el puro peso de lo que simbolizaba. Olivia se inclinó hacia adelante, presionando su frente contra la de él, y por primera vez se permitieron simplemente respirar en el mismo espacio, sin que los fantasmas de su pasado se interpusieran entre ellos. A medida que el sol finalmente se sumergía bajo el horizonte, proyectando el parque en un suave crepúsculo, Nicholas se dio cuenta de algo profundo. Las propuestas no se trataban de perfección o espectáculo. Se trataban de tiempo, de presentarse, de entender que el amor se forjaba en los momentos tranquilos de la lucha compartida. Y en esa tarde, rodeado de los sonidos de las risas de sus hijas, Nicholas Blake supo que había encontrado todo lo que había estado buscando, no en salas de juntas o en negocios, sino en el pequeño y hermoso mundo que Olivia había creado contra todo pronóstico. Se sentaron juntos en la manta, la cabeza de Olivia descansando sobre su hombro, las niñas acurrucadas entre ellos, y por primera vez en años, Nicholas sintió lo que era estar completo. El pasado todavía estaba allí, pero ya no los definía. El futuro era incierto, pero ya no lo aterrorizaba. Y el presente, con su belleza imperfecta y caótica, era exactamente donde él quería estar.